2026 no es un año cualquiera para los videojuegos, es uno de esos años que cuando pase el tiempo diremos, aquí empezó una nueva generación de juegazos. Hoy te traigo 20 videojuegos ordenados de menor a mayor impacto, que pueden reventar consolas, Twitch, YouTube y comunidades enteras. No es una lista al azar, es una lista pensada como jugador, con hype real, expectativas reales y con juegos que de verdad importan. Quédate hasta el final, porque el top 3 es demencial y el número 1, ese directamente va a cambiarlo todo. Y durante el transcurso de este vídeo, muy atento por si te interesa alguno de estos videojuegos, porque en este canal hemos hecho la mayoría de las previews que vas a ver en este top 20. Así que mucha atención a los enlaces que hay en la parte superior a la derecha en este vídeo. Code Vein 2 vuelve a apostar por su identidad, Souls-like anime, combates técnicos y un mundo oscuro cargado de estilo. Aquí no estamos ante un juego para todo el mundo, estamos ante un juego para su comunidad. Más profundidad en builds, jefes más agresivos y un mundo más interconectado. El objetivo es claro, mejorar todo lo que el primero hizo bien. ¿Y qué puede hacerlo reventar? Si consigue diferenciarse del resto de Souls-like y mantiene su personalidad, puede convertirse en el Souls anime de referencia. No va a ser masivo, pero va a funcionar muy bien entre su público. Saros es uno de esos juegos que no gritan, pero te miran fijamente. Experiencia narrativa, atmósfera inquietante y sensación constante de misterio. Es un juego que juega con la psicología del jugador más que con la acción. ¿Y qué puede hacerlo reventar? El boca a boca, streams, análisis y recomendaciones. Estos juegos no explotan el día 1, pero cuando lo hacen, se convierten en culto. Reanimal apuesta por algo muy poderoso, incomodarte. Un survival con tono oscuro, criaturas perturbadoras y narrativa ambiental. Aquí no hay confort, aquí hay tensión. ¿Qué puede hacerlo reventar? El streaming. Reacciones reales, sustos y clips virales. Es el típico juego que no juegan millones, pero todo el mundo ve. Phantom Blade Zero es puro estilo y flow, combate rápido, animaciones espectaculares y una estética que entra por los ojos desde el primer segundo. ¿Por qué no está más arriba? Porque todavía tiene que demostrar que no es solo espectáculo. Si el gameplay aguanta, este juego puede subir muchos puestos. A Plague Tale ya no es una sorpresa, es una saga respetada. En Plague Tale Legacy Resonance no vienes por acción frenética, vienes por historia, emoción y personajes. Este juego conecta con jugadores que buscan algo más que disparar. No va a romper las plataformas de streaming, pero va a tocar a mucha gente. Mortal Shell 2 sabe exactamente lo que es. No quiere competir con los gigantes, quiere ser más duro, más oscuro y más exigente. Si te gustan los Souls-like sin concesiones, este juego es para ti. No sube más porque el género está muy poblado, pero tiene identidad propia. Bueno, aquí ya entramos en territorio peligroso. Lords of the Fallen 2 tiene algo que muchos juegos no. Y ahora te preguntarás el qué. Ganas de redención. El reboot demostró que la saga puede estar a la altura, y esta secuela puede consolidarla. Si clavan el equilibrio entre dificultad y diseño, este juego va a escalar posiciones. Tomb Raider Legacy of Atlantis vuelve a lo que muchos pedían: exploración, misterio y aventura. No busca reinventar la rueda, busca hacer bien lo que siempre funcionó. Lara Croft sigue siendo un icono y este juego puede devolverla al sitio que merece. Ahora vamos con un juego completamente distinto. Pragmata es incógnita pura. Capcom lleva tiempo cocinándolo y eso genera dos cosas: hype y miedo. ¿Y por qué está aquí? Porque cuando Capcom se arriesga, o sale algo histórico o sale algo raro, y Pragmata puede sorprender mucho. Subnautica 2 no necesita demostrar nada. El primero creó una experiencia única: exploración, terror y supervivencia bajo el mar. Esta secuela tiene una base gigantesca de fans y un potencial brutal en contenido emergente. Y si amplían bien el mundo, este juego se queda contigo durante años. Crimson Desert es ambición pura,
un mundo abierto enorme, combates espectaculares y una presentación que impresiona. ¿Por qué no está más arriba? Porque aún tiene que demostrar estabilidad y profundidad. Si lo consiguen, puede ser uno de los MMORPGs más importantes del año. James Bond vuelve a los videojuegos con una idea clara: hacerlo bien esta vez. En 007 First Light tendrás espionaje, sigilo, acción y narrativa cinematográfica. Este juego puede atraer incluso a gente que no juega habitualmente. Si aciertan con el tono, está claro, es un bombazo. Gears of War EA vuelve al origen, más oscuro, más crudo y más centrado en la historia. EA no busca reinventar la saga, busca recordarte por qué te enamoró. Y eso, posiblemente para los fans, sea más que suficiente. Fable es nostalgia y riesgo. Si clavan el humor, las decisiones y el mundo, este juego puede volver a poner a Fable en lo más alto. Si no lo consigue, se quedará como que prometía mucho. Por eso está aquí. Dragon Quest VII Reimagined es el regreso de un clásico JRPG en versión modernizada, más fluido, más bonito y con mejoras de calidad de vida. En esta ocasión, te metes en una aventura enorme llena de exploración, pueblos, misterios y combates por turnos súper estratégicos, con ese estilo mágico y clásico de Dragon Quest. Si te gustan los RPG largos y con historia, este es un juegazo para perderte horas. Y en el top 5, un indie que no viene a rellenar listas: Nevergrave The Witch and the Cures. Mezcla acción, exploración, oscuridad con una entidad propia muy marcada. No es solo otro Metroidvania, es uno de esos juegos que sorprenden cuando nadie lo espera y que acaban convirtiéndose en culto. Aquí el encanto está en su tono, en su mundo y en esa sensación de descubrimiento constante que engancha al jugador hardcore y también al curioso. El típico juego que empieza pequeño y acaba dando que hablar durante todo el año. El puesto número 4 la verdad que sorprende y mucho, pero voy a explicar el porqué. Sí, aquí toca ser críticos. EA Sports Football Club 27 no ilusiona por lo que promete, ilusiona por lo que la gente espera que por fin arreglen. La comunidad quiere un salto real, jugabilidad más coherente, menos automatismos, modos mejor cuidados y decisiones valientes, y aún así, año tras año, todo el mundo está pendiente. Porque nos guste o no, EA Sports Football Club sigue siendo el fútbol digital dominante. Se espera tanto porque millones de jugadores quieren creer que esta vez sí lo harán bien. Y ahora sí o sí, vamos por el top 3. Marvel's Wolverine no es un juego de superhéroes, es un juego de Logan. Y esa diferencia lo cambia todo. ¿Por qué? Porque Wolverine no es luz, no es esperanza, no es salvar al mundo con una sonrisa. Wolverine es dolor, instinto y violencia. Pero también es humanidad escondida detrás de un tipo que parece indestructible. Este juego promete algo que mucha gente lleva años esperando: un Wolverine sin filtros, adulto, oscuro y con combates cuerpo a cuerpo que se sientan brutales, cercanos y sucios. Lo que se ha dejado ver apunta a una experiencia muy centrada en el impacto, que cada golpe se note, que cada enfrentamiento tenga tensión y que el juego no tenga miedo de mostrar al personaje como realmente es. ¿Y por qué está tan arriba? Porque esto va a generar contenido masivo, gameplays, reacciones, clips de combates, comparativas con otros juegos de Marvel, análisis narrativos y sobre todo el morbo sano de ver a Wolverine siendo Wolverine de verdad. ¿Y por qué no sube al 2? Porque por muy bestia que sea, sigue siendo una experiencia más contenida. Un juego que lo juegas, lo completas, lo disfrutas y se queda como un recuerdo brutal. Pero hay dos juegos que no solo se juegan, se convierten en conversación mundial. ¿Quieres saber cuáles son? ¡Vamos a ello! Y en el puesto número 2 tenemos ni más ni menos que Resident Evil 9 Requiem. Este juego tiene esa energía de que algo grande se acerca. No por marketing, por sensación. Resident Evil lleva años jugando con el terror de distintas formas y cuando la saga se pone seria es capaz de hacerte jugar con el cuerpo tenso, mirando cada esquina como si fuera una amenaza real. Aquí el miedo no es solo el susto, es el ambiente, es el silencio, es escuchar un crujido y quedarte quieto, porque tu cabeza ya está imaginando lo que viene. Este juego va a ser una máquina de contenido por
naturaleza, reacciones reales, sustos, momentos de tensión pura, directos enteros con la gente agarrada a la silla, teorías lore, análisis de historia y ese debate eterno de ¿esto es lo mejor que ha hecho la saga en años? ¿Y por qué está tan arriba? Porque Resident Evil no falla en una cosa: cuando sale, el mundo gamer mira. ¿Y por qué no está en el puesto número 1? Porque el puesto número 1 no es el rey del terror, es el rey del año. Y por fin llegamos al puesto número 1, y este juego no llega para competir, llega para dominar. Esto no es un me lo paso ya, esto es un mundo en el que entras, y cuando te quieres dar cuenta, llevas semanas viviendo dentro. ¿Y de qué juego estamos hablando? Lógicamente, de Grand Theft Auto 6, más conocido como GTA 6, donde cada jugador crea su historia, cada situación se convierte en un clip. Cada tontería puede ser el momento viral del mes, y cuando un juego tiene esa capacidad, ya no es un juego, es una plataforma. Si el modo historia sale fuerte, va a ser una locura, pero el verdadero monstruo es lo que puede pasar después: online, roleplay, retos, secretos, caos, historias improvisadas, contenido infinito sin forzarlo. Quizás ahora te preguntes, ¿por qué es el número 1? Porque ningún otro juego de 2026 tiene esa capacidad de generar conversación cada día. No durante una semana, no durante un mes, durante meses, durante años. GTA 6 va a ser tendencia incluso cuando tú no lo estés jugando. Y eso es el poder real, un poder que lo convierte en ser inevitable. Y así se cierra nuestro Top 20 de 2026, un año donde conviven indies con alma, sagas que buscan redención, superhéroes salvajes, terror del bueno y un gigante que lo eclipsa todo. Ahora te toca a ti, ¿cambiarías el Top 5 o cambiarías algún juego del Top 20? Y ahora otra pregunta que quiero formular: ¿GTA 6 merece el número 1 absoluto o hay debate? Déjalo en comentarios porque quiero leerte. Y si quieres saber la diferencia entre GTA 5 y GTA 6, aquí arriba te dejo el enlace que te llevará a la comparativa de estos dos juegos que hace ya algún tiempo hicimos en este canal. Y antes de finalizar, te diré que cuando juntas todos estos juegos, te das cuenta de una cosa muy clara: no estamos hablando de títulos sueltos, estamos hablando de mundos que van a marcar una época. Algunos te van a hacer perderte durante horas sin darte cuenta, otros te van a poner en tensión con el mando apretado y el corazón acelerado, y otros van a generar historias que no se quedan en la pantalla, se quedan en la cabeza, incluso cuando apagas la consola. Porque cuando eliges entrar en estos juegos, no estás buscando solo jugar, estás buscando sentir algo, vivir algo que te saque de lo de siempre y te meta de lleno en una experiencia que recuerdes dentro de unos años. Y si alguno de estos juegos te ha despertado esa sensación, en breve tendrás una lista de reproducción donde seguimos explorando este tipo de juegos, los que dejan huella, los que no se olvidan fácil y los que merece la pena descubrir con calma. Además, te voy a dejar un vídeo que encaja perfecto con todo lo que acabas de ver. Si te has quedado con ganas de seguir viajando por este tipo de mundos, ese es el siguiente paso natural. Y ahora dime tú, ¿qué es lo más importante? ¿Qué top te gustaría ver aquí próximamente? ¿Mundos abiertos que te absorben? ¿Historias oscuras que no perdonan? ¿O quizás juegos que parecen cine? Te leo en comentarios, porque este canal se construye con la gente que está al otro lado de la pantalla. Tic tac, la cuenta va en aumento. Streamers tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso lento.